Abrimos la mesa de este lunes 2 de mayo de 2016, saludando a quienes nos acompañan. Algunos de ellos ya hablaron, ya los escucharon ustedes. Leonardo Costa, buen día. Buen día, ¿qué tal? Te agarré con el mate. Gabriel Mazarovich, ¿cómo te va? Muy buenos días. Del otro lado, del lado de la plaza, saludo a Gonzalo Baroni, buen día. Buen día, eso, quería aclarar que la mesa espontáneamente se armó generacionalmente. Sí. De este lado quedamos. A los más jóvenes les tocó darle la espalda a Artigas. ¿Qué tal? Eso sonó mal. Gonzalo Baroni y Martín Couto, que vuelve después de varios meses. Buen día, Martín. Muy buenos días. Vamos al primero de nuestros temas, el que hace un rato nos ocupaba en la entrevista central. Durante el acto por el Día de los Trabajadores, el PIT-CNT reclamó un cambio en las pautas salariales fijadas por el gobierno para que los empleados no paguen por la desaceleración económica por la que está atravesando el país. Uno de los oradores, el dirigente del Zunca, Daniel Diverio, criticó al Ministerio de Economía por no modificar los parámetros que se han marcado para la negociación colectiva. Más allá que los economistas del ministerio, que son unos cabezones bárbaros, te agarran con una gráfica y te hacen número por todos lados, triangulito y redondelito por todos lados. Capaz que algunos de nosotros apenas terminamos la escuela y nos cuesta a veces entender. Por eso tenemos el Cuesta Duarte y compañeros que estudian. Ahora esos economistas te quieren convencer de que vos comprás menos carne, menos leche, menos pan. Sin embargo, no estás perdiendo poder adquisitivo. ¡Pará, muchacho! Diverio también reivindicó la unidad de la central sindical ante los intentos de la derecha, dijo, por dividirla, lo que molestó a legisladores del Partido Nacional y el Partido Colorado que se encontraban presentes en el acto. Más tarde, en un mensaje en cadena nacional de radio y televisión, Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT, aseguró que el país se encuentra en una encrucijada entre dos proyectos de país que están enfrentados. O se avanzan los cambios implementados o tendrá lugar una regresión conservadora, advirtió Abdala. ¿Quién quiere empezar? Hagamos una ronda rápida. Sí, rápida. Yo en mi primera intervención y bien rápido, quiero destacar una cosa que a veces se nos va el 1 de mayo tiene un componente histórico y un componente coyuntural, que es donde se plantean las cosas. Este año, siempre, pero este año el componente histórico es muy fuerte. O sea, este año se cumplen 130 años de los mártires de Chicago. 4 años después se hace el Congreso Internacional de Trabajadores y se decide que el 1 de mayo de 1890 sea una huelga universal. Y esa decisión transforma el 1 de mayo en la primer fecha universal no religiosa de la historia de la humanidad. La primera. Se hace en 12 países, fue muy optimista convocar a la huelga mundial, ¿no? En 1889. Se logró en 12 países, no en todo el mundo, uno de ellos Uruguay. En Uruguay se conmemora el 1 de mayo desde hace 126 años en forma ininterrumpida, bajo cualquier circunstancia, desde la primer convocatoria. Entonces, el 1 de mayo, y este año además se cumplen 50 años de la unidad sindical y 100 años del nacimiento de José de Elía, que es el padre de la unidad del movimiento sindical, referente de todos nosotros, referente nacional y mío personal, mi maestro. Entonces creo que esos componentes que a veces no se toman en cuenta hacen que esta fecha tenga en el mundo entero un peso de carga de libertad, de conquista de derechos enorme. Y claro, después están los planteos del PIT-CNT de las pautas salariales, de la polémica por la unidad, la polémica con los parlamentarios, pero me pareció en esta primera, hacerla cortita, reivindicar esa historia del 1 de mayo. Yo voy por la misma línea. Yo creo que más allá de lo coyuntural y de las críticas que uno puede tener algún discurso, acá lo relevante es que existe un movimiento sindical único y que los intentos por dividirlos no vienen por la derecha, sino que vienen por la izquierda. Pero más allá de ese tema puntual, yo creo que es muy relevante que el país tenga un movimiento sindical único maduro y que los empresarios y la gente sepa que hay que negociar absolutamente todo. Yo creo que aquellos que no se den cuenta la importancia de tener un único interlocutor es porque no han tenido dos. ¿Quién sigue? Estuvo muy bien. Yo voy a lo primero de Gabriel. Totalmente de acuerdo con el componente histórico. Yo siendo afiliado también. Sí, lo sé. Comparto totalmente todo el componente histórico. Comparto justamente la reivindicación de que haya una central única.
y ahí entro también a lo que dice Leonardo. Es muy importante que todo el esfuerzo de los trabajadores esté por lo menos digerido en un espacio democrático de discusión, que eso muchas veces en varios trabajos pasa por alto. Después a lo coyuntural, que ahí es la parte que comparto bastante poco, de la constante dialéctica de buscar un enemigo común. Eso me parece que es una discusión filosófica, histórica, pero la búsqueda del enemigo común, en este caso, atacar a la derecha por querer dividir la central sindical, me parece cuando menos entrar en el discurso y una retórica de que pretende los buenos y los malos, los pobres y los ricos, esa dialéctica que muchas veces es necesaria para mantener la unidad, pero me parece la más pobre de las dialécticas para mantener la unidad. ¿Por qué? Porque justamente viene por izquierda los embates de podría romper ser más explícito, porque lo mencionó al pasar Neco recién, pero ayer hubo otro acto paralelo. Hay un contrato hace varios años. Pero eso es derecha, no es izquierda. Bueno, si quieren nos ponemos a discutir, pero surge del riñón. No es de los partidos tradicionales que para el discurso blanco y negro es así. Bueno, pero surge del riñón del Frente Amplio y de mucha gente que militó durante muchos años. Está de acuerdo conceptualmente. Sí, pero y si quieren lo ponemos a discutir, pero la derecha a la que estos dirigentes se refirieron es la derecha de los partidos tradicionales, bien claro, y por eso se molestaron los legisladores que estaban presentes. Entonces me parece que entrar con eso lo que hace es divide y mucha gente no se termina sintiendo representada por algo tan importante como fue todo lo primero que nombraba Gabriel y que termina siendo poco representativo por lo último que hacen algunos dirigentes para ganar tribuna. Después voy a hablar de los economistas. ¿Te sentiste aludido? No, mirá que estaban criticando los economistas del gobierno. No, pero de Economía, dije. Pero ahí le sale el corporativismo. Ahí le sale el economista recién graduado. Dale, Martín, tú primero. Un apunte cortito, y es que cuando se habla de derecha en un discurso de la central sindical, yo tendería a pensar en una corriente de pensamiento y no en Partido Nacional más Partido Colorado. Por supuesto que hay intersecciones, ¿no? Está claro. Lo histórico, yo quiero subrayar los 50 años de la creación de la CNT, motivo de orgullo, pero además si uno lee la historia de la forma de creación de la CNT, no fue una cosa que se resolvió de un año para otro, llevó más de una década, y sobre todo se construyó desde la base hacia arriba, o sea que me parece una historia que todos deberíamos repasar para sentirnos orgullosos más allá de las opiniones coyunturales. En segundo lugar, tuvo un discurso general, no solo vinculado a intereses de los trabajadores. Esto me parece importante destacarlo porque nuestra central siempre tuvo un proyecto de país, nunca fueron solo reclamos para los trabajadores, se habló también, además de, por ejemplo, los correctivos de salariales, pasarlos a que sean anuales, se habló del golpe en Brasil, de la situación por los fenómenos climáticos, de violencia basada en género, de ley de acceso a materiales de estudio, de vivienda, del canal del PIT-CNT, es decir, hay una central sindical que más cercana o más lejana a nosotros tiene un proyecto de país, y eso implica que cuando el país está jodido, cuando el país precisa que dejemos, no de lado, pero por lo menos maticemos reclamos vinculados a nuestro sector, eso lo puede hacer la central. Y por último, un palito. Faltaron mujeres oradoras, porque hubo una mujer oradora que fue la de Madres y Familiares, pero por la central sindical hace muchos años que se hacía que había una mujer oradora, y este año no estuvo. Y además, con otra cosa, para llamar más la atención a los compañeros del PIT-CNT, y es que del lado opuesto al escenario había una instalación con fotos de mujeres sobre la invisibilización del trabajo femenino, del trabajo de las mujeres. Pues en el estrado, la central no supo cómo resolver y cómo saltear esa invisibilización, y fue lo que pasó porque no hubo mujeres trabajadoras, oradoras por el PIT-CNT. A ver, volvamos a Gonzalo, que tenía ganas de hablar de los economistas. No, y también me llama la atención. Dejaste esa pelota picando. Empezá por ahí. Empezá por ahí. También, por eso, justamente, también el tema del discurso de esos economistas que muchos de ellos reivindican que hay que mantenerlos en el gobierno también. ¿Por qué? Porque hablan de que les hace circulitos, de que les dibujan los números. Estamos hablando de la crítica de Diverio ayer en su discurso a los economistas del Ministerio de Economía, ¿no? Porque el dirigente del Zunca, Diverio, cuando habla de los economistas del Ministerio de Economía, justamente habla los que después en otro discurso son los que reivindican de que hay que mantenerlos, porque si no viene el rezago conservador y no sé qué. Entonces, me parece que o le pegás o no le pegás, porque no puede ser una de cal y una arena todo el tiempo, y más cuando sos una central que estás representando a miles de trabajadores y que una de cal y una de arena o estás
afín o no estás afín. Yo creo que no debería ninguna central de trabajadores estar afín a un gobierno en particular. Podría estar compartiendo, como ya hemos hablado en incontables ocasiones, de poder compartir algunos lineamientos, pero no podés agarrar y ponerte la casaca, y en este caso, cuando agarra y lo pega, pero también con esa denostación muchas veces que no me parece correcta, porque obreros y estudiantes unidos y adelante. Entonces, pegarle también a una profesión, pues en este caso le están pegando a los economistas, hay gente que no terminó la escuela. Estamos totalmente de acuerdo, pero tampoco por eso podemos hacer un discurso y podemos hacer una alegoría de no haber tenido alguna posibilidad de estudiar. Me parece que ahí... Sí, es una crítica del estilo de las que se han hecho tradicionalmente a lo que podríamos llamar, entre comillas, economistas neoliberales, ¿no? Una falta de sensibilidad social, etcétera, ¿no? Llama la atención planteada en estos términos en el discurso del PIT-CNT a propósito de economistas del Ministerio de Economía de un gobierno del Frente Amplio. Y que estaban ahí. Que creo que además, está lleno de economistas. Como universitarios deberíamos interpelarnos, porque lo que nos dice el trabajador, más allá de lo de los circulitos, etcétera, es que él está hablando un idioma que es el de la mayoría, además, que no es el que hablan los universitarios, en este caso los economistas, más allá de la forma incluso que lo haya dicho. Entonces debería interpelarnos por qué el trabajador siente, trabajador, que los universitarios hablan para otro público, sobre todo además porque los universitarios en Uruguay son casi todos de la Universidad de la República, financiada por el Estado, que debieran hablar a ese público. No le está hablando necesariamente a todos los universitarios, ni siquiera a todos los economistas, porque viste que a continuación dice que por suerte el PIT-CNT tiene al Cuesta Duarte, donde hay compañeros que estudian, como que hay economistas de otro tipo, con otra visión, es lo que está diciendo, ¿no? ¿O no? Sí, yo elijo sentirme interpelado, más bueno, que la cuestión de ver si es contra tal o cual economista. Gabriel. Bueno, a mí me parece muy bien, dos o tres cosas. Primero, me parece que la unidad del movimiento sindical permite a los trabajadores tener un peso en la realidad que no tienen en otros países. Y le da centralidad y hace que el acto del 1 de mayo sea motivo de debate en el país. En otro, la policía reprime, como ha reprimido en varios países de América Latina, Guatemala, Honduras, ha sido terrible. Y defiende un hecho no menor. Pero ojo, hay otros países donde hay más de una central y también el 1 de mayo y los reclamos que se plantean son protagonistas. Pienso en España, ¿no? Francia. Sí, España tiene 2. Bueno, por eso. Más, 3. Bueno, pero ahora tiene la central UGT, anarquista también. Comisiones Obreras Y la CNT. son protagonistas. Ahora, sí, pero aquí en Uruguay ha permitido tener un peso muy grande y hacerlo de otra manera. Yo termino con un solo, porque soy una máquina de tirar dato histórico, pero es tan importante. 1 de mayo para mí es una fecha sagrada, o sea, es como Navidad para mí. Seguro, yo voy, cuando tengo 40 grados de fiebre, me envuelvo en una manta y voy, no consigo no ir al acto del 1 de mayo. No duermo todo el año si no voy. Entonces, yo lo que digo es que además peleamos tanto para tenerlo, que es así. Y no es menor que en Uruguay hace 31 años que el 1 de mayo se hace sin represión. Es la primera vez en la historia del Uruguay que pasa eso. Que los trabajadores durante 3 décadas conmemoramos el 1 de mayo y no hay represión contra los trabajadores. Y para mí no es un detalle menor de la madurez de la sociedad uruguaya democrática, que es de festejar en todo sentido. Nunca pasó en la historia del Uruguay que hubiera 30 años sin que los trabajadores fueran reprimidos por el 1 de mayo. En torno al tema de las reivindicaciones, yo creo que hay que pararse en el PIT-CNT. Representa un actor central de la contradicción central de la sociedad, que es entre capital y trabajo. No es político partidaria, es de clase la contradicción. Y en torno a cómo se colocan las distintas posiciones de los partidos, de los economistas, de los comentaristas, de todos, en torno a esa contradicción central entre capital y trabajo, ¿reciben críticas o no? La posición de la pauta salarial del PIT-CNT fue desde el primer momento, no es de ahora. Desde el primer momento le dijeron: esta pauta salarial no va. Y el problema es que desde el gobierno se le dijo que el PIT-CNT no entendía la pauta salarial. ¿Tá? Entonces hubo que explicarle: no, sí, la entendemos, lo que no estamos es de acuerdo con la pauta salarial, no es que no la entendamos, y va a llevar a la pérdida de salario. Entonces tiene que ver con esta discusión y con este planteo. Y termino con una cuestión. Es cierto que hay tironeos de gente de izquierda o de ultraizquierda
que plantean un lenguaje muy claro que rompen todo. Ellos es maravilloso, ¿no? De esa gente hablaba un viejo militante sindical italiano, decía que un trotskista un partido, 2 trotskistas un partido y un movimiento, 3 trotskistas un partido, un movimiento y una fracción. Bueno, así es el asunto en torno a lo que hacen. Y creo que pierden la perspectiva de clase, ¿no? Y dividen en todos lados, porque uno en una fábrica, yo trabajé en una fábrica, vos tenés el patrón enfrente. Si vos te dividís, el que aplaude es el patrón. No importa de qué color político sea el patrón. Y vos no podés darle perspectiva solo político, partidaria e ideológica. Le tenés que dar perspectiva de clase a la organización sindical. Y lo otro es que digo que también hay intentos de derecha. Porque Caputo tiene un sindicato amarillo, financiado por la patronal, que no es de izquierda y no es trotskista, como tienen las empresas forestales, y que llamó al 911 para que no entrara a la Comisión de Legislación del Trabajo. Y en las últimas elecciones del BPS, cuando creo que nadie puede discutir que la representación de los trabajadores en el directorio del BPS le corresponde al PIT-CNT, porque es de lejos la organización más representativa de los trabajadores, hubo listas alternativas que promovieron el Partido Nacional, el Partido Colorado y Asamblea Popular juntos, en un combo muy interesante. Pero eso es dividir al ¿Qué te movimiento sindical. parece poner una lista por afuera de la representación de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social? ¿Alguien puede discutir que la organización más representativa de los trabajadores es el PIT-CNT? Pero no es lo que dice la ley. La ley no habla Está de bien, la pero organización vos- más pero representativa. cuando- La ley habla de representantes de los trabajadores. Está bien, pero si vos eliges los sindicatos, la representación, y vos haces otra lista, ¿eso que se llama unir? Yo es lo que pregunto ahí. Y si en la otra lista vos vas respaldando representantes que no eligen ningún sindicato, sino organizaciones partidarias, ¿eso es respaldar al movimiento sindical? ¿Qué hubiera pasado si salía más votado que la lista del PIT-CNT? Que en Uruguay No va a pasar nunca eso. Por eso. Porque vamos a pelear para que no pase para Pero, Gabriel, para espera, defender las déjame- herramientas vas a populares. pelear para eso. Déjame hacerte Claro, la vamos, se hace bien dialéctica. pelear para eso. Pero a vos te hace bien tener que sea una alternativa política partidaria al PIT-CNT la representación en el directorio del BPS. Yo estoy de acuerdo ¿Y que eso no. eso no es una operación de derecha? Claro que sí. ¿Me permitís, Gabriel? 2 cosas. Yo lo digo Primero con toda que la letra. disfruté muchísimo lo del 1 de mayo como la Navidad. Ah. Te juro que te salió un viejo ballista de adentro. Me faltó decir Día de la Familia. Claro. Viejo sí, ballista. Lo otro que me parece interesante, y hablando de datos históricos, que fue un ballista el primero que instauró las 8 horas en Uruguay. Y No el que las propuso, ¿no? bueno, pero acá lo importante son los logros, no. Viste, ahí empezamos con... No, Vale. Esto parece Peñarol y Nacional. Tal cual. No, pero hablando seriamente, yo creo que lo del discurso de ayer y tratando de ver las cosas de la manera más positiva posible es, hay una gran reivindicación que es fuentes de trabajo más que en sí mismo la calidad de ingreso. Porque la primera cuestión en un momento de crisis es que se están perdiendo fuentes de trabajo. Ese es el debate central. Mucho más importante que la pauta salarial, porque la pauta salarial es para el que tiene trabajo. Y acá hay un montón de gente que, desgraciadamente, por cuestiones de crisis o lo que fuere, está perdiendo fuente de trabajo, Mirá, que es la yo peor de las solo decirte cuestiones. una cosa, Diverio en una entrevista de radio ayer que yo le hice decía, nosotros tenemos que defender la fuente de trabajo porque en un desocupado un 40% de aumento salarial es cero. Me encantó. Te digo, lo que sí me parece, y creo que es parte de un debate diferente que está viendo en Uruguay, es la posibilidad temporal en sectores como la industria de la reducción de la jornada laboral. Y que está siendo, por lo menos no boicoteado por parte del sector empresarial, que es la primera vez que yo históricamente escucho en Uruguay, de que habría una posibilidad, aunque sea de carácter temporal, de rediscutir la jornada como forma de salvar las fuentes laborales. Y eso me parece madurez. Ojo, es una reducción de la semana laboral con reducción proporcional de la ingresos, jornada, ¿no? Exactamente, pero justamente si se da esa posibilidad y se discute, eso, el mero hecho de discutir, es porque, digamos, el movimiento sindical y también los empresarios están viendo que salvar la fuente de trabajo es mucho más relevante que en sí mismo en este momento el ingreso. ¿Sobre este punto quieren Sí. decir algo? Sí. Exactamente sobre esto, agregar una sola cosa y es, está bien esa discusión y yo comparto que, por supuesto, que un trabajador debe ser solidario también cuando se trata del puesto de trabajo de otro. Ahora, nos sigue faltando para hacer una sociedad mucho más democrática discutir sobre el salario, entre comillas, o el beneficio del empresario. Es decir, poder discutir públicamente sobre la mesa los números, pero hablando de salarios, de puestos de trabajo y del beneficio del empresario. Porque ahí veremos hasta dónde, de qué piola tenemos que tirar. Tal vez en realidad el beneficio del empresario se pueda achicar
y no tener que ir a esta solución de reducción de la semana de trabajo para mantener los puestos de trabajo. O tal vez sí hay que hacerlo, pero sería mucho más democrático y un paso muy grande para la sociedad tener los tres elementos arriba de la mesa y poder discutir sobre los tres. Déjame decir una cosa, si hay algo que se discute en Uruguay es el beneficio del capital. Sin embargo, no lo sabemos. Pero todos los días estamos hablando de impuestos. Y cuando hablamos de subir, bajar, tocar, modificar una alícuota, eso se llama modificar los márgenes de ganancia. Y en Uruguay, si hay algo que se discute es eso. Pero alguien habló del porcentaje que van a resignar los empresarios, además de cuando hablas la cantidad de impuestos que te va a meter, sí. Pero ahora no lo estamos discutiendo. No, pero permanentemente se discute, digo yo. Se fue el tiempo. ¿Algo más sobre este tema? ¿Reducción eventual de la semana laboral? Yo creo que es una experiencia que hay experiencia de reducción de jornada laboral sin reducir el salario, ¿no? Caso concreto, los trabajadores de la construcción hoy trabajan 44 horas semanales, no 48. Pero ahora no se está discutiendo eso. No, por eso digo, ahora la novedad es ese debate, y creo que hay una propuesta del PIT-CNT que intenta también que los trabajadores no pierdan salario, que es a partir de que vayan en esas horas a jornadas de capacitación y se subsidie la capacitación a partir de que no pierdan salario. Me parece que es un debate interesante este punto. Me parece que el debate es interesante y maduro justamente cuando se plantea, en este caso, la proporcionalidad para defender más cantidad de puestos de trabajo y no defender simplemente el salario. Me parece que la mayor cantidad de gente también es más democracia, más participación, y realmente empezar a pensar de que hay muchas empresas que están cerrando porque no están dando los números, y no es solo por la ganancia del patrón, sino por determinadas circunstancias. Entonces, me parece interesante y maduro que se empiece a discutir estas cosas. Y bueno, y después me quedará para el corte y hablar con Gabriel algunos de los comentarios que hizo con la selección del BPS.